Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una vez más compartiendo estos estudios de Egipto a Canaán ya en la época de la conquista. Qué lindos que son estos estudios. Mientras estaban del lado del desierto era solo rebeldía, era solo contienda, era siempre un problema, una situación nueva que se suscitaba delante del pueblo de Dios, justamente a causa de la dureza de su corazón. Pero ya cuando pasan el Jordán, ya Dios comienza a tener una actitud diferente con el pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo distinto. Era un pueblo que no había vivido esclavo, sino que ya había nacido en esta juventud de libertad que tenían. Una libertad que habían empezado a experimentar en el desierto y que poco a poco estaban aprendiendo a vivir. Y más que nada estaban tomando conciencia de que lo más importante en sus vidas era la presencia de Dios. Que si Dios estaba obrando en derredor de ellos, Dios tenía sobre ellos el control, entonces ellos tenían la seguridad de que iban a estar bien. Y esto lo podían ver a causa de las manifestaciones que Josué hacía, cómo Josué iba ordenando las cosas conforme a lo que Dios les dictaba. Y en base a esto veían la respuesta y los resultados maravillosos, milagrosos respecto del obrar de Dios en favor de su pueblo. Y que teniendo semejante respaldo, teniendo a un Dios vivo del lado nuestro, hermano, hermana, tenemos garantía de victoria. Leemos la palabra del Señor en esta hora. Capítulo 4 dice: las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y llevadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, como cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo:
manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué pasaje maravilloso, hermano. Vemos cómo luego del cruce, cómo Dios manifiesta su poder abriendo las aguas y cruzando todo el pueblo hacia la llanura de Jericó, próximo ya a muy poquitos kilómetros para llegar a la ciudad de Jericó. Allí es cuando Dios dispone justamente el hecho de tomar estas 12 piedras del lecho del río Jordán. El lecho seco, con las aguas divididas, los sacerdotes parados en medio, sosteniendo espiritualmente estas aguas, deteniendo el curso de un río que durante miles de años había estado surcando esa tierra sin ningún tipo de interrupciones. La presencia de Dios cortó ese fluir de las aguas, detuvo el paso de las aguas para que su pueblo cruzara en seco. Dios mostrando su gloria y su poder delante de los ojos de todos. Y esto está muy próximo a la ciudad de Jericó. Desde la ciudad de Jericó, incluso los pobladores, los vecinos, aquellos que estaban probablemente en el campo, en el cultivo, leíamos en el día de ayer de que era el tiempo de la siega. Había trabajadores que estaban allí en el campo. Pobladores de la zona que estaban allí trabajando en los cultivos. Ellos también pudieron ver de qué manera las aguas se amontonaron hasta que el pueblo de Israel pasó. Esto no fue algo que quedó en el olvido y quizás en el anonimato, no, sino que Dios lo manifestó de una manera gloriosa a ojos de todos. Y Dios lo quiso dejar incluso para el recuerdo de la posteridad, de aquellas próximas generaciones. De ahí es que manda a sacar estas 12 piedras del fondo del lecho del Jordán. Toma 12 piedras. No eran piedras pequeñas. Dice que Josué le dice: tomad cada uno una piedra y ponerla sobre su hombro. Eran piedras importantes, un tamaño importante que al estar luego todas juntas, amontonadas, las 12 piedras, iba a ser un monumento que iba a llamar la atención respecto justamente de cómo había 12 piedras amontonadas en medio de un campo prácticamente, ¿no es cierto?, cercano a la costa del río Jordán, porque no las puso sobre las orillas, sino que las puso cuando ya acamparon en Gilgal. Allí en Gilgal acampan a muy pocos kilómetros de la ciudad de Jericó, una ciudad de Jericó que ya sabía que el pueblo de Israel estaba cruzando el Jordán y que no venía a festejar un cumpleaños, no venía con muy buenas intenciones, sino que venía a conquistar esa tierra que Dios le había dado. Y ya conocían lo que habían hecho del otro lado del Jordán. Por eso es que esa ciudad ya se estaba preparando para lo que se venía. Ya estaban cerrando las puertas, estaban terminando de aprovisionarse en el interior de la ciudad y cerrando todas las puertas
puertas para esperar la llegada de Israel. Pensando ellos que los muros y los pórticos cerrados, tan altos, tan sellados, iban a impedir el ataque de un pueblo que venía del desierto y que aparentemente no tenía mayores armamentos, no traían arietes, no traían catapultas, no traían un montón de quizás equipamiento bélico que en ese tiempo estaba ya desarrollándose en las distintas naciones. En vista de esto es que Josué manda al pueblo a hacer esto, ¿no es cierto? Y aun cuando lo está levantando a este monumento, habla no solo a estos 12 que había mandado sacar la piedra, sino que habla a oídos de todo el pueblo. Cuando sus hijos les pregunten mañana qué son estas piedras que están aquí amontonadas, ustedes les van a decir de que Dios abrió el Jordán de la misma manera que lo abrió cuando Moisés estaba para cruzar el Mar Rojo. Dios lo abrió de la misma manera y se glorificó delante de todos. ¿Para qué? Para que todas las naciones supieran de que Dios es un Dios poderoso, que todas las naciones conocieran de que Jehová es un Dios poderoso. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y aún para que su propio pueblo le tema todos los días de su vida. Hermano, hermana, vemos aquí, ¿no es cierto?, qué importante es, no solo para el pueblo de Israel, sino que también lo tenemos que tomar para nuestras vidas, ¿no? Qué importante que son las experiencias que nosotros hemos vivido, las situaciones que nosotros hemos experimentado, que se las comuniquemos a nuestros hijos, que les contemos las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Allí, como dice el proverbio, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hermano, hermana, con nuestra vida, con nuestras experiencias, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a caminar en el camino del Señor. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, es mandato de Dios sobre nuestras vidas lo que Él ha pedido, de que tomemos este trabajo de enseñarle a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Juntamente con todo el pueblo cruzan estas 2 tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. De la misma manera como Moisés les había dicho que tenían que acompañar al pueblo en la conquista de la tierra prometida, también Josué se los había dicho. Y en este momento estaban cumpliendo con ese mandato. Cruzaron armados. ¿Para qué? Para acompañar a sus hermanos en la conquista de esta tierra que Jehová estaba entregando en sus manos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hermana, qué bueno que cada uno de nosotros estemos confiando en un Dios poderoso. Y aunque cada una de las experiencias que nosotros vivimos en las manos de Dios puedan ser comunicadas, enseñadas a nuestros hijos para testimonio del obrar del poder de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y es bueno para nosotros, también lo será para nuestros hijos. Es bueno para ellos también. Así que hacemos bien en comentarle todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Aún los errores. Hola. Porque de los errores también se aprende. El primero que tiene que aprender de un error soy yo. Cuando yo cometo el error y me doy cuenta que cometí un error, yo tengo que aprender de ese error. ¿Para qué? Para no volver a cometerlo. Y en segundo lugar, para que cuando yo hable y le enseñe a mis hijos respecto también de los errores que hemos cometido, porque hermano, hermana, todos hemos cometido errores, y es bueno que lo reconozcamos, es bueno que seamos conscientes de esto, de que no somos perfectos, de que nos hemos equivocado, de que hemos cometido errores. ¿Para qué? Para que también nuestros hijos se den cuenta de que de los errores que ellos cometan, Dios los puede levantar y los puede restaurar. Por eso, hermana, hermano, no deje de hablarle a sus hijos de las experiencias que ustedes han vivido en el Señor. Oramos al Señor en esta hora. Padre amado,
Santo y bendito Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, por la manifestación de tu gloria y tu poder, Señor, porque como en la palabra está tan expresado, mi Dios, vemos, Señor, cómo tú te glorificas delante de tu pueblo y delante de todos aquellos que estaban en ese lugar para que pudieran ver, Señor, la manifestación de tu poder, haciendo pasar en seco, Señor, todo el Jordán, todo el pueblo, mi Dios, aleluya, y aún levantando estas piedras, Señor, como testimonio y memorial de todos aquellos que seguirían después de esta generación, acompañando, ¿no es cierto?, el caminar del pueblo. Toda la generación que viniera después tenía que conocer lo que Dios había hecho con la generación anterior. Y aún si vemos la anterior también, aquella que murió en el desierto, que podamos también tener esa madurez, Señor, para poder impartir sobre nuestros hijos las enseñanzas que hemos vivido también en nuestros errores, Padre. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Hermano, hermana, el Señor les bendiga mucho. Vamos a continuar con estos hermosos estudios que tenemos por delante ya en la conquista de la tierra prometida, con un pueblo que estaba tomado de la mano de su Dios. El Señor les bendiga.